5 jóvenes entre 24 y 31 años partieron el 3 de febrero de 2022 rumbo a la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina. Eran experimentados montañistas, organizados bajo el nombre Grupo Fugó. Llevaban todo el equipo, comida para 10 días, dispositivos GPS y comunicación satelital. Nunca más se supo de ellos. Ni un mensaje, ni una señal. Nada. Las autoridades rastrearon la zona durante semanas sin éxito. El clima, los glaciares y la inmensidad del terreno impidieron cualquier pista. El caso fue archivado como desaparición en alta montaña. Pero un año después, un solitario escalador halló algo que las autoridades nunca habían encontrado. Y lo que vio cambió la historia por completo. ¿Fue un accidente, una secta, algo sobrenatural? ¿Qué ocurrió allá arriba? Tú decides. Comenta qué crees que sucedió. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte este escalofriante misterio real. El Grupo Fugó no era cualquier grupo de aventureros improvisados. Desde hacía 3 años se habían consolidado como una hermandad de montaña. Nacidos en distintas ciudades de Chile, su punto de encuentro habitual era Santiago, desde donde partían hacia rutas cada vez más exigentes en la geografía extrema del sur andino. Todos rondaban los 30 años. Estaban en ese punto de la vida en que se empieza a mirar atrás y adelante al mismo tiempo. Eran 5. Camila Ortega, 28 años, ingeniera ambiental y la más meticulosa del grupo. Amaba registrar cada viaje con un diario personal donde anotaba rutas, detalles técnicos y reflexiones íntimas. Era la primera en levantarse y la última en dormirse, siempre repasando mapas o ajustando los crampones de todos. Luego estaba Jorge Alarcón, 31 años, paramédico y exbombero voluntario. Su fortaleza física era impresionante, pero lo que realmente destacaba en él era su temple. Incluso en tormentas o frente a un acantilado, Jorge jamás se alteraba. Tenía una frase que repetía en cada viaje: lo que no ves te puede salvar o destruir. Paula Méndez, 26, estudiante de geología, tenía una pasión por las formaciones rocosas que rayaba en la obsesión. Cada piedra era para ella una historia escrita en silencio. Su sueño era escalar y estudiar los picos menos explorados de la cordillera. Era reservada, pero cuando hablaba todos la escuchaban. Martín Reyes, 29, profesor de historia en un colegio rural de Valparaíso, se había unido al grupo más recientemente. Amaba las leyendas antiguas, los mitos indígenas de la zona, y solía narrar cuentos escalofriantes en las noches de campamento, alimentando una atmósfera que mezclaba respeto, temor y asombro por la montaña. Y por último, Benjamín Soria, 24, el más joven del grupo, estudiante de cine documental. Su cámara iba a todas partes. Él quería hacer un film sobre la soledad en las cumbres y había estado grabando meticulosamente cada paso del grupo en sus últimas 3 excursiones. La expedición a los Andes iba a ser el núcleo de su tesis. Decidieron bautizarse Grupo Fugó, en honor a un concepto que leyeron en un ensayo sobre montañismo extremo: el instante fugaz, en que uno se siente parte del todo, justo antes de que la cima desaparezca en la neblina o el viento borre la huella. Para ellos, Fugó no era solo un nombre, era un modo de vivir. El 3 de febrero de 2022, partieron desde Santiago en una camioneta Toyota Hilux hacia el sector de Tupungato, una zona agreste de la cordillera central, famosa por su volcán inactivo, sus glaciares impredecibles y el clima capaz de cambiar en cuestión de minutos. Su objetivo era alcanzar el Paso del Cristo, una ruta casi olvidada que conectaba con viejos senderos utilizados por los arrieros del siglo XIX. Camila había diseñado la ruta con base en viejas cartas topográficas y anotaciones de exploradores. Era una mezcla de tramos conocidos y zonas nunca transitadas en la era moderna. Querían registrar no solo el trayecto, sino también mapear digitalmente los antiguos refugios andinos de los que solo quedaban ruinas. Llevaban GPS, teléfono satelital, provisiones deshidratadas, combustible, generadores portátiles y hasta un pequeño dron con cámara térmica. No era una excursión amateur. Durante meses habían planificado cada detalle,
Incluso habían enviado una copia de su plan de ruta a sus familias y otra al Club Andino Nacional, con horarios estimados de contacto. Sus redes sociales, especialmente el canal de Benjamín en YouTube, mostraban avances de los preparativos. El entusiasmo era palpable. El día de partida, subieron un video corto. Camila sonreía, diciendo: «Nos vemos desde la cima del mundo». Paula mostraba una roca fosilizada que llevaba como talismán. Jorge cerraba con una advertencia irónica: «Si no volvemos, culpen al Yeti chileno». Risas. Nada parecía fuera de lugar. La camioneta fue dejada en un pequeño refugio de guardaparques a 2.800 metros de altura. Desde ahí se internaron a pie en el corazón de la cordillera. Según lo planeado, debían alcanzar el campamento base a 3.600 metros en 3 días. Desde allí, ascenderían al Paso del Cristo. Documentarían todo en foto y video y volverían por otra ruta circular. El primer contacto fue el 5 de febrero. Jorge se comunicó por teléfono satelital informando que habían alcanzado el campamento previsto, aunque con algo de retraso por una tormenta menor. Nada preocupante. A las 18:22 el mensaje fue claro: «Todo bien. Mañana iniciamos ascenso. Clima estable. Avanzamos según plan». Fue la última vez que alguien los escuchó. Durante semanas, sus familiares revisaban ansiosamente los teléfonos, esperando el siguiente contacto. Pero no llegó. No el 6, ni el 7, ni el 8. La preocupación se volvió pánico. El 9 de febrero, el Club Andino notificó oficialmente la desaparición. A partir de ese momento, comenzaría una historia marcada por el desconcierto, el silencio y, sobre todo, por una ausencia brutal. Pero antes de hablar de lo que ocurrió después, volvamos a lo que se sabe del trayecto previo. Un excursionista solitario, un hombre de unos 50 años que hacía trekking en una ruta paralela días después de la desaparición, declaró haber visto luces extrañas en la zona del glaciar El Altar. Dijo que creyó que eran otros montañistas usando linternas potentes, pero después no vio rastro. Nadie investigó demasiado su testimonio en ese momento. Lo tomaron como una confusión. Sin embargo, con el tiempo, ese detalle adquiriría una importancia inquietante. Otro dato curioso: el 4 de febrero, un satélite meteorológico captó una anomalía térmica en el sector del Paso del Cristo, un punto de calor intenso que apareció y desapareció en cuestión de minutos. Los científicos atribuyeron el fenómeno a un desprendimiento de roca o una pequeña erupción subterránea. Nadie lo relacionó entonces con la expedición Fugó. Hoy, algunos investigadores independientes creen que no fue una coincidencia. Mientras tanto, en Santiago, las familias mantenían la esperanza. Subían fotos a redes sociales, pedían ayuda, se reunían con autoridades. Pero a medida que pasaban los días, la idea de que algo terrible había ocurrido se volvía cada vez más inevitable. ¿Fue solo un accidente de montaña? ¿O había algo más allá, algo que escapaba a la lógica? Antes de intentar responder, debemos comprender quiénes eran. Porque entender su historia, su conexión con la montaña, su obsesión por la búsqueda de lo desconocido, es también entender por qué este caso no es uno más. Desde aquí, la historia se adentra en lo inexplicable. ¿Y tú, alguna vez sentiste que una decisión que parecía segura te llevó a un lugar sin retorno? ¿Qué crees que les ocurrió al grupo Fugó? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que fue un error humano, un crimen o algo más? Si esta historia ya te atrapó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a seguir investigando estos casos reales. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega esta comunidad de buscadores de respuestas. El 6 de febrero de 2022 amaneció con un cielo despejado sobre la cordillera de los Andes. Según registros satelitales, las condiciones climáticas en la región del Paso del Cristo eran óptimas para un ascenso. A más de 3.600 metros de altura, eso era poco frecuente. Era el momento ideal para avanzar. Todo indicaba que el grupo Fugó lo sabía. Era parte de su plan, pero a partir de ese día, se apagó el mundo. Ningún mensaje, ninguna señal. El satelital, que debía emitir al menos un pulso automático cada 24 horas, se mantuvo en silencio. Las autoridades
atribuyeron esto inicialmente a una posible falla técnica. No era raro. A veces las bajas temperaturas inutilizaban el equipo. Lo raro fue que, según las bitácoras del grupo, llevaban 2 dispositivos de respaldo, y ambos dejaron de emitir exactamente el mismo día. Los días 7 y 8 de febrero pasaron sin novedades. La familia de Camila fue la primera en alzar la voz. Su madre, Rosa, dijo a la prensa días después: «Mi hija no era de improvisar, sabía lo que hacía. Si no se comunicó es porque algo pasó, algo grave». El 9 de febrero, como mencionamos, se activó oficialmente la alerta. Aquel mismo día, un equipo del Club Andino, acompañado por carabineros y voluntarios de rescate, se movilizó hacia el último punto conocido del grupo, el campamento base registrado por Jorge en la comunicación del 5 de febrero. Lo que hallaron allí fue desconcertante. Las tiendas de campaña estaban tal como las habrían dejado al irse, ordenadas, firmemente sujetas, sin signos de apuro ni lucha. En una de ellas estaba el diario de Camila, cerrado con un marcador en la última entrada escrita el 4 de febrero. El viento bajó. Mañana atacamos el paso. Martín soñó con un caballo blanco. Paula cree que es un buen presagio. También encontraron la mochila de Benjamín, cuidadosamente asegurada bajo una lona, con varios discos duros, baterías y una libreta con ideas para su documental. En la última página había una nota manuscrita que decía: «Si algo pasa, mostremos la verdad. Fugó no se rinde». No había signos de robo, animales ni violencia, solo ausencia, como si se hubieran desvanecido en la nieve. El 10 de febrero, un dron del equipo de rescate fue enviado en dirección noreste, hacia la ruta que conducía al Paso del Cristo. Voló durante 15 minutos antes de perder señal. Las imágenes recuperadas después mostraban un terreno complejo, lleno de crestas rocosas y grietas profundas. Pero en el minuto 12 del video, una imagen congeló a los rescatistas. Algo parecido a una figura humana parada en una cornisa, mirando hacia el dron. No se movía. Estaba demasiado lejos para identificar detalles, y cuando la cámara volvió al punto segundos después, ya no estaba. Ilusión óptica, un error digital, un reflejo. Las autoridades no emitieron comentarios. La imagen jamás fue publicada oficialmente, pero uno de los rescatistas filtró una captura a un foro privado de montañismo meses después. La foto ha sido objeto de análisis, debates y controversias desde entonces. Algunos dicen que se trataba de una escultura de hielo, otros de uno de los desaparecidos, otros más creen que no era humano. Pero volvamos a los hechos. La búsqueda se intensificó. Durante 6 días, equipos de rescate peinaron la zona con perros entrenados, helicópteros y expertos en montaña. No encontraron nada más. No una prenda, ni un bastón, ni una huella. Solo un guante negro, semienterrado en una grieta, que coincidía con el equipo de Jorge, pero al ser analizado no mostraba rastros de sangre ni signos de lucha, solo tierra y hielo. El 16 de febrero, las condiciones climáticas cambiaron drásticamente. Una tormenta de nieve azotó la región durante 48 horas. Los equipos tuvieron que retirarse. Al volver días después, descubrieron que el área donde estaban los campamentos había sido cubierta por más de 2 metros de nieve compacta. Buscar ya no era posible. La montaña se los había tragado. Las autoridades anunciaron la suspensión temporal de la búsqueda el 22 de febrero. Oficialmente, se dijo que se reanudaría en primavera, pero en los hechos, la operación fue cerrada. La zona fue declarada inaccesible hasta nuevo aviso. El caso se convirtió en una especie de leyenda entre los montañistas. Algunos decían que el Paso del Cristo estaba maldito, otros que había algo allá arriba que no quería ser encontrado. Y así comenzó el silencio. Hasta que un año después, el 14 de marzo de 2023, un montañista experimentado llamado Ricardo Eizaguirre, de 53 años, decidió emprender una ruta en solitario por la misma zona. No era la primera vez que lo hacía. Amaba las travesías extremas y se consideraba un rastreador de fantasmas. Había seguido el caso Fugó desde el primer día. Llevaba un blog personal donde analizaba desapariciones extrañas en alta montaña. Decía que la cordillera tenía su propio lenguaje, que había que aprender a escucharla.
Ese día, Ricardo escaló una ruta no señalizada al este del glaciar El Altar. Era terreno peligroso, lleno de grietas cubiertas por nieve reciente. Avanzaba con su piolet cuando notó algo brillante entre las rocas. Se acercó y descubrió un objeto metálico, oxidado por el clima, pero reconocible. Una cámara GoPro, aún adherida al casco de un montañista. La recogió con manos temblorosas. Más allá, halló una cuerda cortada, medio enterrada, y lo que parecía ser un trozo de chaqueta de color rojo. Sabía que Jorge usaba una de ese color. Se detuvo, miró alrededor. El silencio era total. No había aves, ni viento, ni señales de vida. Solo la montaña. Ricardo descendió con el hallazgo. Entregó todo a la policía, y lo que contenía esa cámara cambiaría todo. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora volvamos a lo más inquietante. ¿Cómo es posible que 5 personas con experiencia, equipamiento de punta, tecnología satelital y rutas planificadas desaparezcan sin dejar rastro alguno? ¿Cómo es que no hubo señales, ni gritos, ni siquiera un último mensaje? Algunos expertos creen que una avalancha pudo haber sepultado al grupo completo, otros que cayeron en una grieta. Pero los familiares insisten, incluso en esos casos habría restos, señales, equipo. Y además, los dispositivos estaban diseñados para resistir impactos y emitir señales de emergencia. Otros teorizan que el grupo fue víctima de un fenómeno geológico, un colapso de hielo, un sumidero natural o incluso una liberación de gas tóxico desde el subsuelo. Hay antecedentes en otras zonas andinas, pero nada ha sido confirmado. Y luego están los que no creen en explicaciones racionales, que hablan de presencias, entidades o fuerzas desconocidas en la montaña, que recuerdan antiguos relatos mapuches sobre espíritus que protegen ciertos pasos sagrados y que castigan a quienes se atreven a profanarlos. Sea como sea, la desaparición del grupo Fugó dejó una huella imborrable, no solo por el misterio, sino por la angustia, el vacío y la sensación de que en plena era de la hiperconectividad aún hay lugares donde el ser humano puede simplemente desaparecer. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pudo haberles pasado? ¿Accidente, crimen, fenómeno natural o algo más? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos encantaría leer tu opinión. ¿Y desde qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos, porque este misterio no conoce fronteras. Si aún no lo has hecho, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los casos más inquietantes del mundo. Lo que viene a continuación te va a dejar helado. El 23 de febrero de 2022, 2 semanas después del último contacto del grupo Fugó, se declaró oficialmente la fase crítica de búsqueda. Ese término, utilizado por los equipos de rescate, implicaba que las posibilidades de hallar al grupo con vida eran extremadamente bajas. Pero las familias se negaban a aceptar esa realidad. El operativo se amplió. Más de 40 rescatistas, entre militares, policías, expertos del Club Andino y guías locales, se desplegaron por aire y tierra. Se instalaron 3 campamentos base en puntos estratégicos: el refugio El Cóndor, la Quebrada del Diablo y la base del glaciar El Altar. El objetivo era cubrir un radio de 30 kilómetros alrededor del último punto conocido. El terreno era brutal. Las pendientes eran tan empinadas que en varios sectores los equipos debían avanzar asegurados con cuerdas. Las temperaturas bajaban hasta 12 grados por las noches. La nieve recién caída ocultaba grietas letales. En algunos momentos, los helicópteros no podían volar por la densidad de la neblina o el viento cruzado. Cada avance era lento, cada metro recorrido agotador, y cada día sin resultados, una herida más profunda. Los perros rastreadores no hallaron nada. Se utilizaron cámaras térmicas, drones y hasta sensores de movimiento. Pero la montaña se mostraba muda. El 27 de febrero, un guía veterano dijo en voz baja frente a un periodista: «Es como si se los hubiese tragado la tierra. Ni siquiera hay huellas antiguas. Nada». El 1 de marzo, la búsqueda sufrió su primer revés grave. Uno de los rescatistas, Ernesto Cárdenas, cayó en una grieta de 5 metros mientras exploraba el sector de los Filos Norte. Fue rescatado con una fractura expuesta. Su testimonio fue inquietante.
Escuché un sonido como de algo hueco bajo la nieve. No sé cómo explicarlo, como si hubiera algo debajo. Las autoridades ordenaron reducir la intensidad del operativo, argumentando condiciones peligrosas e inestables. Ese fue el primer gran quiebre con las familias. Rosa Ortega, madre de Camila, enfrentó a los medios con lágrimas en los ojos. No pueden abandonarlos. Si ellos estuvieran vivos, no pararían jamás. Los días siguientes estuvieron marcados por la burocracia. Para continuar, se necesitaban autorizaciones judiciales, informes de riesgo, permisos internacionales, ya que parte del terreno tocaba la frontera con Argentina. Las instituciones comenzaron a pasarse la responsabilidad unas a otras. La montaña, mientras tanto, seguía sin dar respuestas. El 5 de marzo un rumor se esparció entre los rescatistas. Uno de los drones habría captado lo que parecía ser una cruz tallada en la roca, en un punto alto del Paso del Cristo. Algunos decían que era una señal dejada por los montañistas, otros que era una formación natural. Nadie subió hasta allí a verificar. Estaba demasiado lejos, demasiado alto, y el clima empeoraba. Ese mismo día, se filtró a la prensa un documento interno donde un alto funcionario calificaba la operación como inviable, riesgosa e inútil. El impacto fue brutal. Las familias salieron a protestar frente a la Intendencia de Santiago. Se organizaron marchas bajo el lema: Fugó no está perdido, está esperando. Pero nada cambió. El 10 de marzo se anunció la suspensión indefinida del operativo. Las razones oficiales fueron falta de resultados, peligros geológicos y reubicación de recursos. En privado, algunos miembros del equipo admitieron que había una creciente sensación de que algo raro ocurría en la zona. Un rescatista que pidió anonimato declaró: «Yo he estado en montañas toda mi vida, pero nunca sentí lo que sentí allá. Era como si la montaña nos observara». A partir de ese momento, el caso del Grupo Fugó entró en una fase de estancamiento. La investigación pasó a manos de la Fiscalía Regional. Se abrieron carpetas, se tomaron declaraciones, se analizaron mapas y videos, pero sin cuerpos, sin pruebas físicas, sin evidencia concluyente, nada podía avanzar. Se plantearon todas las hipótesis posibles. Avalancha descartada porque no se hallaron signos de colapso ni escombros. Desorientación, poco probable, dado el nivel de experiencia y el uso de GPS. Accidente en grieta, posible, pero los dispositivos habrían seguido emitiendo señal al menos por algunas horas. Ataque animal, imposible. No hay fauna de ese tipo a esa altitud. Intervención humana. No había otras expediciones registradas en la zona en esa fecha. Entonces, ¿qué quedaba? La teoría más desconcertante comenzó a surgir entre investigadores independientes: desaparición forzada por factores desconocidos. Algunos hablaban de un fenómeno natural inexplorado, otros de intervención de terceros no identificados, otros más de contacto con fuerzas que van más allá de lo comprensible. En paralelo, comenzaron a circular rumores en redes sociales y foros especializados, que la cámara de Benjamín habría grabado algo prohibido, que el grupo descubrió una entrada secreta en la montaña, que sus últimos audios mencionaban una sombra que los seguía desde el tercer día. Nada de esto fue confirmado, pero en abril de 2022 un detalle salió a la luz y reavivó la esperanza. Un hacker chileno conocido como Nicox publicó una serie de capturas extraídas del canal privado de transmisión satelital del grupo. Según él, los dispositivos sí habían emitido señal el 6 de febrero por la noche, pero no a la torre chilena, sino a una estación argentina que nunca reportó la recepción. El gobierno argentino negó esa información. La publicación fue borrada al día siguiente. El perfil del hacker desapareció. A medida que pasaban los meses, el caso se diluyó en la opinión pública. La gente comenzaba a olvidar, pero las familias no. Rosa, la madre de Camila, seguía organizando reuniones, difundiendo información, viajando cada mes a la cordillera para buscar señales. Paula, la hermana de Martín, comenzó a escribir un blog donde recopilaba todos los detalles del caso. Cada comentario era un eco de esperanza o dolor, y entonces ocurrió lo inesperado. El 14 de marzo de 2023, como mencionamos antes,
el montañista Ricardo Eizaguirre halló una cámara GoPro perteneciente al grupo. Las autoridades anunciaron que se iniciaría una nueva investigación, pero durante semanas no revelaron el contenido del dispositivo. La fiscal a cargo, Leonor Larraín, dijo en conferencia de prensa: «Estamos analizando el material con extremo cuidado. Hay imágenes delicadas y potencialmente muy reveladoras. Desde entonces, muchas cosas cambiaron, pero eso será parte del siguiente capítulo. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué crees tú que impidió que la búsqueda tuviera éxito? ¿Negligencia, miedo, ocultamiento o algo imposible de explicar? ¿Has vivido alguna vez una situación donde todo parecía irreal, como si estuvieras fuera del mundo conocido? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Y cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. ¿Estás en la montaña, en una ciudad cerca del mar? Este canal es un punto de encuentro para todos los que sienten que hay misterios que no se pueden enterrar. Dale like al video si esta historia te parece tan inquietante como a nosotros. Suscríbete para no perderte las próximas partes y activa la campanita. Lo que viene a continuación es lo más escalofriante. El 18 de marzo de 2023, 4 días después del hallazgo de la cámara por parte del montañista Ricardo Eizaguirre, la Fiscalía Regional de los Andes citó a una conferencia de prensa urgente. Fue breve, tensa, casi críptica. La fiscal Leonor Larraín confirmó que el dispositivo pertenecía a uno de los miembros del grupo Fugó, específicamente a Benjamín Soria, y que contenía material audiovisual de interés. Pero lo que más llamó la atención no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No se mostraron imágenes, no se dieron detalles técnicos, solo se prometió un análisis riguroso y prudente. A partir de ese momento, las teorías volvieron a dispararse. ¿Qué habían visto en esas grabaciones? ¿Por qué no se difundía nada? ¿Qué podía ser tan impactante como para requerir secreto judicial? Durante semanas, el país entero volvió a hablar del caso. Las redes se llenaron de conjeturas. Algunos medios filtraron que las imágenes eran extremadamente perturbadoras, que mostraban una situación que no parecía real, e incluso que podrían cambiar la visión del caso por completo. El 29 de marzo, se filtró por Telegram un archivo con supuestas capturas de la grabación. Se veía a Benjamín caminando con la cámara sobre el casco, respirando agitado mientras subía una pendiente nevada. A su lado, Camila le hablaba, nerviosa, señalando algo al fondo. El audio estaba distorsionado, pero algunos usuarios aseguraron que decía: «No deberíamos haber seguido. Esto no es parte del mapa». En otro fragmento, según la filtración, se escuchaban unos sonidos metálicos lejanos, repetitivos, como golpes sobre roca. Jorge habría dicho: «¿Escuchan eso? No es eco, está más abajo». Y en el último cuadro antes de un corte abrupto, se ve una figura borrosa entre la neblina, alta, inmóvil, humanoide. La autenticidad del video jamás fue confirmada. La Fiscalía negó rotundamente su validez y afirmó que el material seguía bajo análisis. Sin embargo, el daño estaba hecho. La opinión pública ya había visto demasiado. La pregunta ya no era si el grupo Fugó había muerto, sino si había descubierto algo que nadie más debía ver. El 4 de abril, nuevos elementos surgieron. Ricardo Eizaguirre, el montañista que halló la cámara, ofreció una entrevista exclusiva a un canal de televisión argentino. Allí, relató que antes de encontrar el dispositivo, había sentido un cambio en el entorno. Sus palabras fueron estas: «Fue raro. Subía por la cara este del glaciar donde nunca había estado antes y de pronto el aire cambió. No puedo explicarlo. El silencio era tan denso que dolía, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo vi. Entre unas rocas la cámara, pero al lado había algo más. Una especie de símbolo, como una espiral tallada en una piedra. No era natural, era preciso, deliberado». Las autoridades minimizaron su testimonio, pero en redes surgió una nueva corriente de seguidores del caso que comenzaron a investigar antiguos petroglifos de la zona. Algunos aseguraban que ese símbolo había sido utilizado por culturas precolombinas como advertencia o señal de lugar prohibido. Paralelamente, la hermana de Martín, Paula Reyes,
publicó en su blog un fragmento del diario de Camila que no había sido revelado antes. Según ella, lo encontró al revisar una copia digitalizada del cuaderno entregada por la policía meses antes. El texto decía: Martín me dijo que escuchó voces anoche. Dice que no eran sueños, que lo llamaban por su nombre. No quiso dormir más. Paula también dijo que vio luces azules moviéndose en la ladera. Yo no vi nada, pero siento algo, como si estuviéramos siendo observados desde dentro de la montaña. El hallazgo del diario, junto con las imágenes y los símbolos, generó una nueva oleada de interés. Se reactivaron expediciones independientes. Uno de los grupos, liderado por un geólogo español, intentó llegar a la zona en mayo de 2023, pero tuvo que retroceder por un desprendimiento de hielo. Afirmaron que no era un fenómeno natural. Fue como si algo nos empujara fuera del lugar, dijo uno de ellos. Ese mismo mes, en una inspección secundaria de la zona, un equipo del ejército chileno halló algo que cambiaría el tono del caso por completo: una bota parcialmente enterrada en la nieve con restos humanos en su interior. El análisis forense posterior confirmó que pertenecía a Jorge Alarcón. Lo más desconcertante no fue el hallazgo en sí, sino el lugar donde apareció, a casi 12 kilómetros al norte del último campamento conocido, en una dirección opuesta a la ruta trazada, en una zona de acceso casi imposible sin equipo especializado. No había huellas, ni rastros de arrastre, ni indicios de desplazamiento. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Lo llevó alguien? ¿Caminó solo? ¿Por qué? La autopsia reveló algo aún más extraño. Jorge había muerto por hipotermia, pero no presentaba lesiones traumáticas, ni fracturas, ni signos de lucha, y según la congelación de los tejidos, habría sobrevivido varios días después del último contacto. Lo cual plantea una pregunta espeluznante. ¿Qué hizo Jorge durante ese tiempo? ¿Estaba solo? ¿Dónde estaban los demás? Los familiares exigieron la reapertura total del caso. La fiscalía accedió. Nuevas brigadas de búsqueda fueron enviadas en junio, esta vez con drones de última generación y sensores geológicos. El objetivo: encontrar cualquier pista adicional. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. El 7 de junio de 2023, en una caverna oculta tras una grieta del glaciar El Altar, hallaron un objeto imposible de explicar. Una especie de tótem tallado en piedra, de casi 2 metros de alto, cubierto de símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. En su base había restos de velas derretidas, sogas y telas rasgadas. Los antropólogos no tardaron en señalar que aquello no tenía paralelo en la región. El material era granito, pero con vetas que no existen en la zona. Algunos expertos afirmaron que podría tratarse de una construcción moderna hecha para rituales. Otros, que era milenario. La verdad, nadie lo sabía con certeza. Pero lo que más heló la sangre de todos fue un detalle apenas visible en el lateral del tótem. Una inscripción escrita a mano, con carbón o algún pigmento natural que decía: Fugó fue demasiado lejos. Nadie debe seguirnos. Esa inscripción, analizada luego por peritos, coincidía con la caligrafía de Martín Reyes. ¿Qué encontraron? ¿Por qué dejaron esa advertencia? ¿Quién o qué construyó aquel monumento? Hasta hoy, las respuestas no han llegado, pero lo cierto es que, con cada hallazgo, el caso se vuelve más oscuro, más profundo, más extraño. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué crees que significaba el tótem? ¿Era una advertencia, una señal, un monumento de culto o algo aún más perturbador? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Y desde dónde estás viendo esta historia? ¿Estás en algún lugar de montaña o desde una ciudad lejana? Nos encanta leer cómo este misterio viaja a través de la red. Dale like al video si te dejó helado este capítulo, suscríbete para no perderte el desenlace y activa la campanita, porque lo que viene va a cambiar tu forma de ver el mundo. A más de un año del inicio de la tragedia y tras el hallazgo del tótem, la bota de Jorge, los símbolos grabados y las imágenes de la cámara, una nueva pregunta reemplazó a todas las anteriores. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió con el grupo Fugó? Hay quienes insisten en una explicación racional. Los expertos en glaciología apuntan a la posibilidad de un fenómeno geofísico poco documentado, el colapso de una cavidad subglacial. Según esta teoría,
El grupo pudo haber caído en una burbuja de hielo oculta, sin dejar rastros, pero ni los drones ni los sensores térmicos han encontrado indicios de una formación así, y el cuerpo de Jorge, hallado a tantos kilómetros del lugar, no encaja con esa hipótesis. La segunda teoría es más siniestra: intervención humana. Algunos investigadores independientes creen que el grupo pudo haber tropezado con una red de contrabando o con un asentamiento clandestino en la cordillera y que fueron silenciados. Esta teoría ha sido alimentada por el hallazgo del tótem, las sogas y ciertos testimonios de pastores que aseguran haber visto gente extraña en la zona días después de la desaparición, pero nunca se presentó una prueba concreta. La tercera teoría es aún más inquietante. Habla de un ritual, de una fuerza que no pertenece a este mundo. Antiguas leyendas quechuas hablan de montañas que tienen dueños, seres invisibles que cuidan sus secretos. Se dice que quien penetra sin respeto puede ser castigado. La inscripción en el tótem Fugó fue demasiado lejos. Parece dar peso a esta creencia. ¿Y si efectivamente encontraron algo que no debían ver? ¿Y si alguien o algo se aseguró de que ese hallazgo quedara sellado para siempre? Una cuarta teoría, propuesta por un antropólogo argentino, mezcla elementos de todas las anteriores. Según él, el grupo no desapareció por accidente ni por crimen. Desapareció porque eligió hacerlo. Sugiere que al llegar a cierto punto de la expedición, algo cambió en su percepción, que tomaron una decisión radical: quedarse, abandonar todo, fundirse con la montaña. La frase escrita por Martín en el tótem sería entonces una confesión. Esta teoría, aunque escandalosa, conecta con algo que todos los que conocieron al grupo Fugó dicen: que eran distintos, que buscaban algo más que una cumbre, que no huían del peligro sino del ruido del mundo. Y por último, está la posibilidad que más miedo genera: que nada de esto tenga explicación, que ni la ciencia, ni la lógica, ni la espiritualidad puedan ofrecernos respuestas, que simplemente hay lugares en los que lo imposible ocurre, donde las reglas se suspenden, donde todo se borra. Así termina, oficialmente, el caso Fugó, no con una resolución, sino con un eco. Hoy las familias aún peregrinan cada año hasta el punto de partida. Encienden velas, leen fragmentos de los diarios, colocan piedras marcadas con los nombres de los 5, esperando, pidiendo, recordando. Y nosotros desde lejos nos quedamos con una certeza: que el ser humano sigue siendo diminuto frente a lo desconocido, que no todo se puede explicar y que, a veces, las preguntas son más poderosas que las respuestas, porque lo que pasó allá arriba en la cordillera de los Andes no se olvida, ni se entiende, solo se siente. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió? ¿Fue un accidente? ¿Un culto perdido? ¿Un fenómeno natural inexplicable? ¿O algo que ni siquiera podemos nombrar? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos importa muchísimo saber lo que tú piensas. Y por favor, cuéntanos también desde dónde estás viendo este video. Queremos ver cómo esta historia ha viajado por todo el mundo. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te generó un escalofrío, ayúdanos con un poderoso clic. Dale like al video, comenta tu opinión, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Eso nos permite seguir creando estos relatos, investigando misterios reales y compartiendo contigo lo que el mundo muchas veces decide ignorar. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima historia. Pero recuerda, no todos los que se pierden quieren ser encontrados.